Bueno, buenos días para todos. Yo me ubico por acá. Bueno, bienvenidos. Vamos a comenzar este tiempo con oración. Vamos a comenzar colocando este tiempo delante de Dios. Buenos días para los que se van uniendo. Buenos días, Luis Fernando, Carlos Alberto, Amparito, Angélica, Gloria, Luis ya lo saludé, María Lenid, Sandra Salazar, Gloria Elsie. Bueno, y todos los que se nos van uniendo allí a través de Facebook, a través de YouTube, quiero darles la bienvenida a este espacio. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Padre, gracias te damos, Señor, por toda tu bondad, por todo tu amor y todo el cuidado que tienes con nosotros, al reunirnos, al darnos claridad sobre cada una de las situaciones, aún, Señor, de los tiempos. Señor, tuyos son los tiempos y las sazones. Tuyos son definitivamente, Señor, y estos tiempos, nuestros tiempos, no son nuestros, son tuyos. Nos colocamos delante de ti, Señor, humillamos nuestras vidas, con humildad nos acercamos para reconocer que tú eres el Dios de la sabiduría. Tú eres el sabio Dios, que todo lo creaste con sabiduría y entendimiento. Queremos colocar este tiempo de reflexión, este tiempo de escudriñar las Escrituras y revisar lo que sucede a la luz de lo que tú dejaste escrito en tu palabra, Señor. Gracias, Espíritu de Dios, por ser nuestro guía, por colocar los pensamientos de Dios y el corazón de Dios en nuestro corazón, Señor, y que podamos hablar palabras que vengan, que salgan de la boca de nuestro Señor y no de nuestro corazón entenebrecido, porque, Señor, el corazón del hombre es engañoso y perverso más que todas las cosas, pero tu palabra es limpia, pura y santa, Señor, y es la que queremos escuchar en esta mañana, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, bienvenidos todos los que están aquí, bueno, reunidos con la intención de seguir conociendo cuál sea la voluntad de Dios, esa que es buena, agradable y perfecta. Entonces quisiera hablar hoy, bueno, estamos hablando desde el domingo. Ustedes saben que el sábado tuvo lugar un evento muy particular que ha venido impactando a todo el mundo. Todos estamos impactados por lo que está sucediendo en el Medio Oriente, y tal vez algunos dirán, no, yo ya he escuchado demasiadas noticias, demasiados reportajes, comentarios, y bueno, a ese es el punto al que quiero llegar. Y es que hay mucha información, pero hay mucha desinformación en medio de todo lo que recibimos. Muy fácilmente uno puede involucrar los sentimientos, emociones, muy fácilmente uno puede renegar de estos o de aquellos, muy fácilmente uno puede cuestionar a Dios por qué desamparas al pueblo de Israel. Otros dirán, ¿por qué desamparas al pueblo de Palestina? ¿Por qué, Señor? Otros dirán, si Dios existiera, estas cosas no pasarían. Seguramente que alguno de estos pensamientos le puede haber pasado por su mente, o tal vez de lo que ha visto, de lo que ha escuchado, ese sea un cuestionamiento que esté por ahí en el ambiente, y esto se presta para que el enemigo saque provecho de ello, ¿cierto? Y aparte a los hijos de Dios de la fe en el Dios Santo. Pues es lo que quiero tratar el día de hoy con ustedes, ¿cierto? Y es que la única fuente de verdad, lo único que no nos va a desviar es la palabra de Dios. Es lo único. Habrán diferentes perspectivas del conflicto, habrán diferentes puntos de vista, y bueno, habrán inclusive familias confrontadas con esto. Algunos estarán a favor de Israel, otros estarán a favor de Palestina, y bueno, usted sabe lo que sucede cuando tienen lugar esas discusiones. El Salmo 105 nos habla acerca del favor de Dios hacia su pueblo, como Dios ha hecho maravillas en favor de Israel.
Y el Salmo 106, por su parte, nos habla de cuál ha sido la respuesta de Israel para esa bondad de Dios. Dios ha sido bondadoso con ellos. Les ha dicho, ustedes son mi pueblo amado, ustedes son mi pueblo escogido. Pero miremos a la luz de las Escrituras, ¿qué ha pasado con este pueblo escogido? Al cual amamos, y eso yo quiero que no lo perdamos de vista, sin importar lo que, digamos, Dios nos quiere revelar sobre su pueblo, sobre la condición del corazón de Israel. Nosotros nos mantenemos firmes en amar el pueblo de Dios, orar por ellos, y vamos a las Escrituras. El Salmo 106.1 nos dice lo siguiente, dice, aleluya, alaben al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y pregunta allí, ¿quién expresará las poderosas obras del Señor? ¿Quién contará sus alabanzas? Bueno, ¿a quién está llamado a contar las alabanzas y las proezas de Dios? ¿Cuál fue el pueblo que tuvo delante de sí un mar que se abrió en dos, a través del cual ellos cruzaron? ¿Cuál fue el pueblo que vio una columna de fuego entre ellos y sus enemigos? ¿Cuál fue el pueblo que vio una nube que los cubría en medio del fuerte sol, del clima del desierto? ¿Cuál fue sino el pueblo de Dios, el pueblo de Israel? Dichosos los que guardan juicio, los que hacen justicia en todo tiempo. Acuérdate de mí, oh Señor, según tu benevolencia para con tu pueblo, visítame con tu salvación. No puede el salmista dejar de reconocer que el Señor ha sido benevolente, ha sido bueno sobremanera hacia su pueblo. Y dice, visítame con tu salvación, para que yo vea el bien de tus escogidos, para que me goce en la alegría de tu nación y me gloríe con tu heredad. Pecamos nosotros como nuestros padres. Y aquí que el tema de esta mañana, de esta meditación, es ese ciclo repetitivo de pecamos, nos arrepentimos, el Señor nos acepta, nos rescata, el Señor nos libra de los enemigos, luego estamos en paz, volvemos a pecar, vuelven nuestros enemigos a señorear sobre nosotros, clamamos al Señor, el Señor se vuelve en misericordia, vuelve y nos rescata de los enemigos, y esto ha sido algo diríamos, de nunca acabar, pero sí, algún día va a acabar. Hay una promesa para el pueblo de Israel, pero esta es la historia del pueblo de Israel. Este ha sido un ciclo que se ha repetido una y otra vez, y hoy podemos estar viendo a Israel como víctima de estos ataques terroristas. Podemos ver a Israel como pobrecito Israel, mire lo que está viviendo. Y bueno, por supuesto que hay gente que está pereciendo allí, hay gente que ha muerto, hay gente que ha fallecido, pero debemos mirarlo a la luz de las Escrituras y no a la luz de las emociones, sino bajo ese tinte emocional, sentimental, que nos aparta de la verdad de Dios. La palabra de Dios es verdad, y ella nos muestra cuál es la radiografía del corazón del ser humano, no solo del pueblo de Israel, sino de nuestro propio corazón. Así que podemos usarlo como un espejo. Israel es un espejo para nosotros. Dice, pecamos nosotros como nuestros padres. Es decir, nuestros padres se equivocaron, trajeron las consecuencias de ese pecado, pero nosotros no hemos hecho nada diferente. Nosotros también, como ellos, hemos pecado. Igualmente aplica a nosotros. Hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no vieron el poder, el amor, no vieron ese deseo tuyo, Señor, de sacarle de la esclavitud, llevarlos al desierto, aprender a depender de ti. No se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. Pero Él los salvó por amor de su nombre. A pesar de su rebeldía, Dios les salvó. A pesar de nuestra rebeldía, hoy aún estamos aquí vivos. Aún podemos invocar el nombre del Señor. Aún sus misericordias son renovadas todos los días. Si ayer me equivoqué, hoy vengo a Él arrepentido y voy a encontrarme con un Dios de misericordia. Él los amó por amor de su nombre, porque Él es bueno, Él es justo,
y eso siempre se hará notorio a los hombres, a toda la humanidad, siempre será notorio de que el Señor es bueno, dice, para hacer notorio su poder. Reprendió al mar rojo y lo secó, y tomó ese momento como una oportunidad para manifestar su poder y el amor que le tenía a su pueblo. El Salmo 106:10 dice, en el 106:9 dice, reprendió el mar rojo y lo secó y les hizo ir por el abismo como por un desierto. Abrió el mar y el fondo del mar era seco, como si fuera un desierto. Ellos pudieron pasar sin mojarse. Los salvó de la mano del enemigo y los rescató de la mano del adversario. Para mi gloria los creé, para gloria mía. Así que el adversario no enseñoreará de ustedes. Cubrieron las aguas a sus enemigos, no quedó ni uno de ellos. Todo esto por amor a su pueblo. Entonces creyeron a sus palabras y cantaron su alabanza. En ese momento, cuando el Señor hizo esas maravillas, ellos le cantaron a Dios. Pero ¿qué sucedió? Dice ahí en el versículo 13, bien pronto se olvidaron de sus obras. Dios se comportó como su Padre, como su Dios, como su protector. Pero tan pronto salieron de la angustia, olvidaron a aquel que les había salvado de sus enemigos. No esperaron su consejo, no clamaron a Él, no preguntaron, no se acercaron a Dios para decir, Señor, tenemos sed, Señor, tenemos hambre, Señor, tenemos necesidad. No, Señor, queremos hacer esto, tenemos esta intención. No, y ese es el deber de cada uno de nosotros que nos hacemos llamar hijos de Dios. Y es que en todo lo que hagamos, todas las decisiones, las traigamos delante de Él. Este pueblo no consultó a Dios. Y como no consultó a Dios, dice aquí, se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Y Él les dio lo que pidieron. Mas envió mortandad sobre ellos. Dios es bueno, justo, es misericordioso. Pero Dios también se enoja. Dios experimenta enojo. Así como usted se enoja por las maldades que usted está presenciando en los noticieros acerca de lo que sucede allí, así el Señor se enoja cuando somos injustos, cuando abandonamos al Dios de nuestra salvación, cuando menospreciamos esa salvación tan grande que Él nos ha dado. Él se enoja. Allí tuvieron envidia de Moisés en el campamento y contra Aarón, el santo del Señor. Entonces se abrió la tierra y tragó a Datán y cubrió la compañía de Abiram. Aún la tierra misma se abrió. Aún Dios hizo que la tierra se abriera y se tragara a aquellos que habían hecho maldad. Dice, se encendió fuego en su junta, la llama quemó a los impíos. ¿Quién hizo esto? ¿La tierra, la madre tierra, la Pachamama o quién lo hizo? De ninguna manera, esto lo hizo Dios mismo. Porque Dios es soberano, Dios es santo, es misericordioso, pero Dios es soberano. Ellos hicieron un becerro en Horeb, se postraron ante una imagen de fundición. Así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto, maravillas en la tierra de Cam. Y trató de destruirlos, de no haberse interpuesto Moisés su escogido delante de él. Y Dios puede estar muy airado con la nación de Israel, y no solo con la nación de Israel, con muchos de nosotros que pudiéramos estar haciendo lo malo. Pero por eso el Señor nos llama a interceder, a orar los unos por los otros, porque el deseo de Dios no es que perezcamos en nuestras maldades, sino que nos arrepintamos, que nos volvamos a Él y podamos disfrutar de sus bendiciones, de su amor, de su presencia. A fin, Él dice que trató de destruirlos, de no haberse interpuesto Moisés su escogido delante de Él. Y era lo que Dios esperaba. Y es lo que Dios espera, que Él no tenga que destruir a la humanidad, sino que haya hijos de Dios intercediendo para que el Señor tenga misericordia, retrase sus juicios. Pero aborrecieron la tierra deseable. No creyeron a su palabra, antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz del Señor. Lamentablemente, esto es verdad, hay un gran número,
o hay una gran tasa de ateísmo en Israel. El pueblo cuyos ancestros vieron todas estas grandezas, todas estas maravillas hechas por Dios, es el pueblo que le ha dado la espalda a Dios. Vemos un judaísmo religioso, vemos unas actitudes religiosas, y no quiero que usted le reciba esto como que tenemos autoridad para criticar el pueblo de Dios. Simplemente estamos exponiendo algo que la misma palabra de Dios expone con respecto al pueblo del Señor. Y repito, sigue siendo el pueblo de Dios, amado por Él. Y si es amado por Él, es amado por nosotros. Pero estamos hablando de una realidad que está allí para que comprendamos que si esto le sucedió al pueblo de Dios, al pueblo amado, a las ramas originales, ¿qué no nos puede pasar a nosotros? Las ramas injertadas. Por eso, si ellos descuidaron esa relación con Dios, y Dios lo tiene aquí, lo pone delante de nosotros, tenemos las Escrituras, tenemos la historia, tenemos el Antiguo, el Nuevo Testamento. Ellos tienen solo el Antiguo Testamento. Nosotros tenemos el Nuevo Testamento y el Antiguo. Podemos, con la autoridad de las Escrituras, hablar de lo que sucedió, lo que está sucediendo y lo que sucederá. Luego somos más responsables que ellos. Pero aquí estamos hablando de que hay la razón por la cual las cosas suceden tiene que ver con la dureza del corazón. Dice que aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra. Y les decía que el día de hoy es uno de los países que maneja una tasa altísima de ateísmo. Si bien es cierto que un 74 al 79% de ellos se hacen llamar judíos, son judíos por sangre, ¿cierto? Se hacen llamar judíos por herencia, pero no judíos espirituales. Con todo y eso, el judaísmo no contempla a Jesucristo como el autor de la salvación. Por consiguiente, es una religión que carece de esa fortaleza espiritual, que carece de ese camino que lleva a la salvación. Antes dice que murmuraron en sus tiendas, aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra. Antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Dios, cerraron sus oídos a la voz de Dios. Recuerden que ellos tienen las Escrituras, la historia se ha venido repitiendo una y otra vez. Esto ha sido un ciclo, no es la primera vez que sucede. No es la primera vez que Dios tiene que enviar juicios a esa nación. No es la primera vez que esto ocurre. Y de nuevo no oyeron la voz del Señor. Da la impresión de que cuando se menciona a Dios en los contextos en los que vemos a primer ministro o estas personas, suena como una muletilla y que Dios proteja a Israel. Pero no se ve un reconocer, un humillarse por el pecado del pueblo. Por tanto, alzó su mano contra ellos para abatirlos en el desierto. Y es que Dios, vemos cómo a lo largo de la historia ha utilizado aún enemigos de Israel como vara en su mano, portadores de la vara de Dios. Hablemos de Nabucodonosor, a quien Dios menciona como su siervo. Dice: Nabucodonosor, mi siervo. Y a través de mi siervo es porque, sin saberlo, Nabucodonosor estaba sirviendo a los propósitos de Dios. Y lo que está sucediendo hoy en día no está sucediendo por casualidad y no se ha salido de las manos de Dios. Dios es soberano. Ni un solo terrorista pudiera haber cruzado la frontera sin el permiso de Dios. Y continúa allí en el Salmo 106, 27, y humillar su pueblo entre las naciones y esparcirlos por las tierras. Nosotros podemos decir: no, pues es que tal nación le cerró las puertas a los judíos. O recuerden que el Señor también utilizó a Roma, al Imperio Romano, para dispersar su pueblo entre las naciones. Cuando Roma destruye Jerusalén, destruye el templo, los judíos se esparcieron por el mundo conocido. Y ustedes saben que ellos están por toda la tierra. Pero ¿quién lo hizo? Lo hizo Dios a través del Imperio Romano. Porque Roma
no actúa por su propia cuenta. Ninguna nación, ni siquiera ningún perverso, alguna vez ha podido actuar por su propia mano sin el permiso de Dios. Continúa, se unieron a sí mismos a Baal Peor y comieron los sacrificios de los muertos. Provocaron la ira de Dios con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos. ¿Se da cuenta? Hubo una mortandad en medio del pueblo de Dios, pero ¿quién lo permitió? Dios mismo. Entonces se levantó Finés e hizo juicio y se detuvo la plaga, y le fue contado por justicia, de generación en generación para siempre. También le irritaron las aguas de Meriba, cuando se amargaron, se llenaron de amargura, y le fue mal a Moisés, pues ellos estuvieron cuestionando a Moisés, cuestionando las autoridades que Dios había establecido, porque aún le fue mal a Moisés porque ellos hicieron revelar a su espíritu y habló precipitadamente con sus labios. No destruyeron a los pueblos que el Señor les dijo. Antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Y vemos cómo se ha ido mezclando con las naciones, realizando pactos, aceptando muchas de sus prácticas paganas. Lo vemos aún en estos videos cuando está esta gente bailando allá en el desierto. Inclusive tenemos una figura de fondo, una deidad hindú. ¿Qué tiene que hacer esta deidad hindú en un tiempo, sobre todo cuando acaba de pasar el tiempo del Shabbat? Estar en el tiempo del Shabbat, un tiempo sagrado para ellos, pero ellos están haciendo sus fiestas allí. No estoy hablando de todo el pueblo, había un gran número de personas en una fiesta pagana. Dice que sacrificaron a sus ídolos, a sus hijos, y sus hijas a los demonios. Y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán, habiendo tenido un Dios poderoso que abrió las aguas frente a ellos, que hizo tantos milagros y prodigios, los sacó de Egipto y les permitió ver las maravillas y el poder de Dios. Su ropa no envejeció cuando estaban en el desierto, y su calzado crecía con ellos. De nada tuvieron necesidad allí. Se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. Se encendió por tanto el furor del Señor sobre su pueblo y abominó su heredad. Los entregó en poder de las naciones y se enseñorearon de ellos los que les aborrecían. Sus enemigos los oprimieron y fueron quebrantados debajo de su mano. Muchas veces los libró. El Señor no es exagerado como nosotros. Sí, me atacaron como 50, ¿no? Fueron 3 personas. No, el Señor lo que dice es cómo lo dice. Si dice que muchas veces los libró, mas ellos se rebelaron contra su consejo y fueron humillados por su maldad. Con todo, Él miraba cuando estaban en angustia y oía su clamor. Su oído atento allí. Bueno, mis hijos están siendo oprimidos, necesito disciplinarlos, necesito corregir su camino para que no perezcan, para que no pierdan su alma, una eternidad lejos de mí. Y su oído ahí atento, ¿cuándo será que van a clamar? ¿Cuándo será que mis hijos van a rogar? ¿Cuándo será que mis hijos se van a arrepentir? Porque mi oído está atento para cuando ellos solo lo piensen, lo deseen y lo declaren. Entonces yo estaré allí para oír, para darles respuesta. Aplica para el pueblo de Israel, pero aplica también para tu vida y para la mía. También dice, se acordaba de su pacto con ellos y se arrepentía conforme a la muchedumbre de sus misericordias. Hizo asimismo que tuviesen de ellos misericordia todos los que los tenían cautivos. Al que agrada al Señor, aún a sus enemigos, hace estar en paz con ellos. Algo sucede cuando nuestros enemigos nos rodean, algo está sucediendo de parte de Dios. Obviamente estos enemigos en su momento tendrán su parte y van a tener que enfrentar esos juicios de Dios si no se arrepienten. De igual manera, cuando Dios permite circunstancias en nuestras vidas, debemos evaluarlas. ¿Es esto una prueba o es que realmente estoy recibiendo lo que merezco, la retribución por mi maldad? Y Dios espera que abramos nuestros labios
que nos arrepintamos y reconozcamos. Asimismo, hizo que tuviesen de ellos misericordia todos los que los tenían cautivos. A sus enemigos aún les ablandó el corazón y terminó diciéndoles, dejen que mi pueblo vaya. Dejen que mi pueblo vayan y reconstruyan Jerusalén, que reconstruyan el templo. Aún les dieron recursos para que lo hicieran. Sálvanos, Señor nuestro, y recógenos de entre las naciones, para que alabemos tu santo nombre, para que nos gloriemos en tus alabanzas. Bendito Señor Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad, y diga todo el pueblo, amén. Y Lamentaciones 3:37 nos recuerda, dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿Será que lo que está sucediendo es ajeno a Dios? Ahora el Señor está encartado con esos terroristas que se le metieron allá a su pueblo. De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos, y volvámonos al Señor, levantemos nuestros corazones y manos al Dios de los cielos. Dice que Dios creó al bueno para el día bueno y al malo para el día malo. Y es así. Cada cosa que Dios ha permitido, hay muchas cosas terribles que suceden en medio en la humanidad entera. Pero si aún así nosotros no nos arrepentimos y buscamos a Dios, ¿qué tal si este fuera un paraíso a pesar de nuestra lejanía de Dios? Estas cosas deberían acercarnos más al Señor, deberían acercarnos más a un verdadero arrepentimiento. Hubo hombres, hubo naciones que Dios utilizó para reconvenir a su pueblo, para que su pueblo volviera en sí y dijera, de verdad hemos abandonado al Señor. No es la ayuda de Estados Unidos la que yo necesito. Necesitamos es arrepentirnos, reconocer que hemos pecado y buscar el favor de Dios. Dice que es en vano vela la guardia, si el Señor no es el que guarda la ciudad. En vano vela la guardia. No importa cuán armados estemos, cuántas cúpulas de hierro tengamos, a nivel natural o espiritual. Si no es el Señor el que guarda, el que protege, en vano velamos, en vano nos armamos, en vano tomamos precauciones. Y en Amós 4:6 dice, los hice estar a diente limpio en todas sus ciudades, y hubo falta de pan en todos sus pueblos. Mas ustedes no se volvieron a mí, dice el Señor. También les detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua y no se saciaban. Con todo, no se volvieron a mí. Los herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros huertos y vuestras viñas y vuestros higuerales y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí, dice el Señor. Envié contra vosotros mortandad tal como en Egipto, maté a espada a vuestros jóvenes. Mire quién lo está diciendo, el Señor mismo. Maté a espada a vuestros jóvenes, con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no os volvisteis a mí, dice el Señor. Esto no habla de un Dios cruel, esto habla de unos corazones muy endurecidos, muy endurecidos. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí. Es el ruego del Señor, vuélvanse a mí, yo quiero el bien para ustedes, mis pensamientos para ustedes son de paz y no de mal. Pero ¿por qué endurecen sus corazones? ¿Por qué decidieron adorar lo que no es Dios? ¿Por qué decidieron poner su confianza en lo que no es Dios? Porque he aquí el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra, el Señor, Dios de los ejércitos, es su nombre. ¿Qué hemos de decir nosotros entonces? ¿Que son terribles los israelitas? ¿O que son buenísimos los
terroristas o que vamos a aprobar lo que han hecho. De ningún modo. No aprobamos esas cosas, mas reconocemos a través de la palabra que nada sucede sin el permiso de Dios. No aprobamos una matanza, no aprobamos la muerte de un inocente. Por supuesto que no, pero sí sujetamos nuestros pensamientos, nuestra voluntad al Señor. Clamamos para que ese pueblo pueda un día volverse al Señor, como dicen las Escrituras, que un día Israel será salvo, porque Dios no ha abandonado a su pueblo. Sí lo disciplina, sí permite circunstancias a través de las cuales Dios espera, como es manifiesto en Amós. Dios espera que ese pueblo se vuelva a Él, que clame a Él, que busque en Él el refugio, que esté al amparo del Altísimo, que se ubique bajo la sombra del Omnipotente, que se deje cubrir con las alas del Señor, como la gallina cubre los polluelos. Pero para nosotros, también dice este mensaje de parte del Señor: en ese mismo tiempo estaba allí algunos de los que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Miren lo que hizo Pilato, miren qué terrible. Miren, Pilato, enemigo del pueblo de Dios, vean lo que hizo. Mezcló la sangre, dice, de los galileos con sacrificios de ellos. Y respondiendo Jesús les dijo: ¿ustedes piensan que esos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Pensamos que somos mejores que los israelitas, aún que los musulmanes. Pues el Señor dice que si aún nosotros mismos no nos arrepentimos de nuestras maldades, no nos apartamos de nuestras fornicaciones, de nuestra idolatría, aún nosotros mismos pereceríamos. Entonces no somos mejor que el pueblo de Israel, pero tenemos allí un gran espejo frente a nosotros, que Dios quiere el bien para ellos, pero que necesita que sus corazones realmente estén rendidos ante Él, y no los de ellos, los de nosotros también, los de la humanidad entera. Así que vamos a orar por el pueblo amado de Israel. Los amamos, así como el Señor los ama. Debemos alinearnos con el corazón de Dios, y Él ama a su pueblo. Y Él espera que su pueblo un día rinda su corazón a Él, y un día lo hará. Mas nosotros no debemos considerarnos mejor que ellos. Antes, Señor, oramos en esta mañana para que tu bondad, Señor, sea derramada sobre ellos, y que ellos puedan ver, Señor, aquel a quien traspasaron. Como dice tu palabra, un día llorarán por aquel a quien traspasaron, y que a quien rechazaron, a quien menospreciaron, porque a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas nosotros, Señor, somos más responsables que ellos, por cuanto tenemos toda esta verdad delante de nosotros, delante de nuestros ojos. Has puesto la historia, has puesto la palabra del Antiguo Testamento, que nos habla de los orígenes, y también nos hablas en el Nuevo Testamento de tu gracia, de tu perdón y tu favor. Hoy nos dices, Señor, vuélvanse a mí, para que no tenga que traer los mismos juicios que ha traído sobre Israel. Gracias, Señor, porque tu deseo no es que perezcan, ni que ninguno perezca. Tu deseo es que nos volvamos a ti de corazón. Así como lo hiciste con el pueblo de Israel, así hoy nos dices a nosotros: vuélvanse de corazón. Gracias, Señor. Hoy oro para que tomemos en serio, Señor, esta invitación, y que podamos estar ceñidos a tu palabra, que no perdamos de vista, bendito Dios, que tu palabra es, que tenemos la palabra profética más segura, y es las Escrituras. Bendecimos tu nombre, bendecimos el pueblo de Israel, oramos por la paz de Jerusalén, porque la paz de Cristo venga a los corazones de ellos, que cada vez haya más y más israelitas, hebreos, judíos, volviéndose a ti de todo corazón. Que se abran sus ojos, Señor, abre sus ojos, quita las tinieblas de sobre ellos, Señor.
Y oramos, Señor, también por aquellos enemigos, como dice tu palabra, oren por sus enemigos, no los maldigan. Pues no maldecimos el pueblo musulmán, Señor. Los pueblos árabes los bendecimos en el nombre de Jesús y oramos, Señor, porque allí hay un remanente también. En medio de ese pueblo hay un remanente que ha de entregar su corazón a ti, que te ha de amar y que han de estar como estuvieron dispuestos a dar su vida por un Dios falso. Señor, oro para que ellos, muchos de ellos, aquellos que han de creer, estén dispuestos a dar sus vidas por ese Dios verdadero, el Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Familia, muchas gracias por acompañarnos. Que tengan un feliz día, muy bendecido.